un régimen de temperatura de los climas. Entonces, ahí ellos hicieron la clasificación que ahora la tenemos aquí. Entonces, vuelvo a repetir para pasar la diapositiva. Nos permite estas dos grandes divisiones: los árboles de fruta de hoja caduca y árboles de fruta de hoja perenne. Las especies frutales tropicales y subtropicales son en su mayoría angiospermas y se dividen en dos clases: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿no? Entonces estamos entrando un poquito a lo que es la botánica, ¿no es cierto? Que son, dice, en su mayoría pertenecen a la gran familia de las angiospermas, ¿no? Y son monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y estas son para las especies de frutas tropicales. La clasificación, de acuerdo a la botánica, vemos que tenemos el orden, la familia, el género y especie y el nombre común. Normalmente nosotros de manera práctica nos abocamos a solo el nombre común, ¿no es cierto? Y hay veces avanzamos cuando es muy necesario ya a la parte de género y especie para aprender su nombre científico, como decimos, ¿no es cierto? Y lo dejamos de lado la familia, pero es importante también ver a qué familia pertenece, pero como por razones, digamos, de practicidad y razones técnicas, nosotros manejamos el nombre común y a veces el nombre género y especie, ¿no es cierto? El nombre científico, en todo caso, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando hay un huerto que lo identifican, está siempre en el letrero el nombre común y su nombre científico, y ahí se termina, ¿no? Entonces, manejamos las dos últimas columnas de lo que es esta matriz de clasificación. Y vemos nosotros que del orden Farinosas, ¿no? Tenemos a las bromeliáceas, que son la Annona común, que es la piña. Después tenemos al cocotero, o el coco, cuyo nombre científico es el Cocos nucifera, y pertenece a la familia de las aracáceas y al orden de los príncipes. Luego tenemos la guanábana, que es la Annona muricata, que pertenece a las ananóceas y del orden ramales. Y de este mismo orden ramales también tenemos a la palta, ¿no es cierto?, que pertenece a la familia de las lauráceas, se llama Persea americana, y bueno, está con nombre de aguacate, pero nosotros aquí la conocemos como palto, ¿no es cierto? Después tenemos al orden de los sapindales. El orden de los sapindales está el mango, marañón, el jocote, el rambután, el lichi, la papaya, ¿no es cierto? Y pulizán. Son nombres de extranjeros, ¿no es cierto? Pero tenemos todo lo que es el orden de los sapindales. Pero no pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, el mango y el marañón, que pertenecen a las anacardiáceas, ¿no es cierto? Y después tenemos el rambután, que es un pomelo grande, que le conocen como buntán, los japoneses. El rambután es sapindáceas de esa familia, y su nombre científico es el Nepelium lapanceum. Después tenemos el lichi, algunos sí conocemos, el mamón, el Melicoccus bijugatus, el pulazán, el durián. Después tenemos la granadilla, que en el Chaco le llaman pachío. Nosotros lo vemos como fruta internacional al maracuyá, ¿no es cierto? Pertenece a esa misma línea. También los dos se llaman pasiflora. Observen ustedes, pasiflora. Entonces solo cambia la especie nomás: granadilla y maracuyá. Después tenemos la papaya, carica papaya, de la familia Caricaceas, y también son de los parientales, al igual que la granadilla y el maracuyá. Y
Luego tenemos los cítricos, ¿no? Que en este caso está la naranja, mandarina, toronja, que es los Citrus sinensis, la naranja, la Citrus reticulata, que es la mandarina, y el Citrus paradisi, que es la toronja, ¿no? Estas son de las familias rutáceas y del orden geraniales. Entonces, esto es un poquito complicado, pero es importante recalcarlo. Después tenemos otras frutas, como el tángelo, tanjor, el pomelo, limón persa, naranja agria. Después otra fruta como el huampi, la guayaba, que su nombre científico es Psidium guajava, ¿no es cierto? Pertenece a la familia Myrtaceas y al orden Myrtifloras. Después, el cas, la gramuchama, la macopa, la manzana malaya, araza, caimito, el abibú, el zapote, metasabor, el níspero, ya que nosotros conocemos, que es la zapota manicara, que pertenece a la familia de las vitáceas y al orden ramales. La uva, que es la Vitis vinífera, que pertenece a la familia de Oxalidaceas, ¿no es cierto? El orden no está definido, está cero ahí. Y la carambola, que nosotros conocemos la berroa carambola, nosotros tenemos acá la carambola camba. Entonces los frutos más conocidos los estamos mencionando con familia, orden, género y especie. Seguimos, los árboles frutales se clasifican de acuerdo a la adaptación que presentan al clima de dos tipos. Antes de continuar, esto que nos ha costado leer ahorita siempre es álgido para nuestras cabezas porque no estamos acostumbrados a manejar nombres científicos. Alguna vez les comento a mis alumnos que siempre es un avance grande cuando uno utiliza nombre científico, porque si usted va a hacer una exposición en otro país, el nombre va a cambiar, el nombre común de las frutas. Entonces usted, si utiliza el nombre científico, ellos le van a entender perfectamente. Entonces, pero no es necesario pasar hasta familia y órdenes, ¿no? Basta con aprenderse el nombre científico, género y especie, nada más. Entonces con eso nosotros estamos para ser entendidos por los demás, así a nivel internacional. Entonces lo que acabamos de ver es una clasificación botánica que se clasifica por orden, familia, género y especie y el nombre común del frutal. Entonces ese es el primer acápite de este capítulo, ¿no? Entonces aquí ya está mencionando la gran división que menciona como introducción en la primera parte, que son los árboles frutales de hoja caduca. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que sus hojas caen sincronizadamente en un momento del año como una adaptación climática que generalmente es para hacer frente al frío en invierno. Entonces, ¿cuándo caen las hojas? Si dice que esta adaptación climática es cuando los árboles empiezan a caer, las hojas para hacer frente al frío en invierno. Lo que significa que ya lo que aprendimos cuando estábamos en la escuela es que en otoño caen las hojas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Otoño y luego viene el invierno. Entonces, el periodo invernal, el frío es fuerte y ellos se abrigan de esa manera porque si no son perjudicados. Caen las hojas y están listas para rebrotar en primavera. Ejemplos de los árboles frutales de hoja caduca: el manzano, el higo, el membrillo, el damasco, la vid o la uva, la avellana, el ciruelo, la pera, el durazno, el kiwi, la castaña, el caqui, el almendro y la frambuesa. Todas estas son caducifolias, es decir, árboles frutales de hoja caduca. Y fíjense ustedes que la mayoría de estos frutales que hemos mencionado pertenecen a los climas templados, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que decía al inicio que toma en cuenta la parte
de la temperatura, y los que más o menos constantemente presentan ciertas características bien definidas han sido clasificados ya como hojas caducas o caducifolios, porque se ha visto que caen las hojas en otoño. Los árboles de hojas perennes o persistentes, o también llamados siempreverdes. Dice, son siempreverdes ya que botan las hojas en forma secuencial por un largo periodo a medida que nacen hojas nuevas o crece el fruto. Vean ustedes, no es que caen todas las hojas, habíamos mencionado antes, y entonces aquí viene la explicación fisiológica del árbol, que caen, no es que no caen, caen las hojas, pero es porque se está renovando, dice, ¿no? A medida que nacen nuevas hojas, dice, o crece el fruto, se va cayendo la hoja que ya no sirve, pero ya hay de repuesto otra. Entonces, siempre verdes o frutas de hojas perennes. Ejemplos: chirimoya, maracuyá, mango, aceituno, palto, frutilla, limón, la lúcuma, el níspero, el naranjo. Son especies, ¿no?, que están siempre verdes, que sus hojas no caen dejando el árbol pelado, digamos, no. Entonces, a medida que van naciendo nuevas hojas, van naciendo otras, o sea que son reemplazadas. Otra clasificación se refiere al tipo de tallo que poseen los árboles frutales, ¿ya? Entonces, estamos viendo de acuerdo al clima que se dividen en caducifolios y siempre verde, y ahora vemos una clasificación que es de acuerdo al tronco o al tallo de las frutales. Estos son árboles frutales leñosos. Son con ramas y troncos de cierta rigidez por formación de madera. Entonces, cuando vamos abarcando cada una de estas clasificaciones, los ejemplos se van a seguir repitiendo. Pero aquí hay una clasificación desde el punto de vista del tronco del árbol, o sea, los leñosos, ¿no es cierto? Pero leñosos, ¿cuáles son de acá de los siempre verdes? Leñoso es el mango, leñoso es el palto, ¿no es cierto?, que también pueden caer en esta clasificación, ¿no es cierto?, de árboles frutales leñosos. No así, por ejemplo, el maracuyá, por ejemplo, no es, pero pertenece a los siempre verdes. Entonces, ahí vamos a ver que se van repitiendo los ejemplos, pero está hecho la clasificación. Y vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a quedar con la primera, que es caducifolio, y lo de hojas perennes. Dice, los árboles frutales leñosos son ramas y troncos de cierta rigidez por su formación de madera. Pueden ser arbóreos si su estructura leñosa, que dan forma y estructura, son autosoportantes. ¿Quiénes son estos frutales? Manzano y nogal. Segunda clasificación de esta parte de acuerdo al tronco. Dice, son árboles frutales arbustivos. No forman necesariamente un tronco. Si hacen formación de troncos, son muy pequeños y sus ramas son poco rígidas y tienden a nacer desde la base del suelo. Un ejemplo claro, la frambuesa, ¿no? Entonces, son arbustos en realidad, ¿no? Una tercera clasificación son los árboles frutales enredaderas. Forman un tronco menos leñoso, de menor rigidez que los arbóreos, y sus ramas son largas y flexibles, con capacidad de aferrarse a otros árboles o estructuras y trepar por ellos, como es el caso de kiwi y la uva. Cuarta clasificación de acuerdo al tronco son los árboles frutales herbáceos. No forman tronco, solo tienen tallos tiernos, horizontales al suelo. Por ejemplo, la frutilla, ¿no? Entonces, quiero que vayan tomando en cuenta lo que yo voy diciendo
para no confundirse, pues, ¿no? Y siempre vuelvo a repetir siempre que nuestra clasificación es la primera, que son los dos grandes grupos. Pero es importante saber también esta clasificación por si alguien o algún profesor o en algún lugar han tomado una de estas clasificaciones y no la general, que son las dos divisiones grandes que tenemos. Entonces, estamos viendo ahorita otra clasificación que es de acuerdo al tronco, de acuerdo al tallo, ¿no es cierto?, de los frutales, según el aspecto externo de los frutos. Otra clasificación. Pueden ser en frescos, secos o desecados. Y aquí fíjense ustedes que van todas aquellas frutas frescas, pero que también se las pueden convertir en pasas. ¿No ves? La uva pasa, el higo pasa, y también hay el ciruelo pasa, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que se pueden deshidratar y se consumen normalmente. Dice, frutos frescos son aquellos que se consumen sin previa preparación, de modo inmediato y poco después de su recogida. Tienen una gran riqueza en agua, que oscila entre 75 a 95%, como el limón, la naranja, la manzana, la pera, melocotón, y las frutas que proceden de países tropicales. En cambio, los frutos secos, dice, constituyen el grupo formado por la almendra, la avellaneda, la nuez, la castaña y otros, menos el 50% de agua, y son ricos en grasas y proteínas. Entonces, hay que ver qué tipo de fruta nos toca. En este caso, estamos hablando de fruta fresca, frutos secos y los disecados, los que se pueden deshidratar. Y aquí la explicación de los frutos que se pueden disecar o deshidratar se derivan de los frutos frescos tras experimentar un proceso de deshidratación, como el caso del higo, el damasco, el durazno, dátil y el cacahuate o maní, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede hacer pasas y también componen también el maní en esto. Estos frutos, debido a su escasa cantidad de agua, permiten un almacenaje prolongado. El contenido de carbohidratos es alto, dice, entre 50 a 70%, principalmente glucosa y fructuosa. Son pobres en vitamina C, a excepción de la castaña, que tiene 23 miligramos por cada 100 gramos de pulpa, y ricos en hierro y potasio. Entonces, seguimos viendo. Según su composición nutricional, y siempre vuelvo hacia atrás, de acuerdo al clima, primero clasificación botánica, después de acuerdo al clima, después de acuerdo a su tallo, y ahora vemos de acuerdo a su composición nutricional. Olvidaba antes, acabamos de ver la clasificación si son frutas frescas, secos o disecados. Hay muchas clasificaciones de los frutales, ¿no? Entonces ahora estamos viendo de acuerdo a su composición nutricional. 1. Frutas frescas acuosas que tienen entre el 75 y 95% de agua. Dice, frutas, aquí están inciso A, las frutas ácidas, como cítricos, naranja, mandarina, limón, pomelo, que tienen bastante vitamina C. Las bayas, como la fresa, frambuesa, grosella, mora, que también tienen vitamina C, pero además el retinol. Inciso B de la clasificación según su composición nutricional. Frutas azucaradas como la manzana, pera, membrillo, uva, melón, sandía, que tienen azúcares simples y fibra. Frutas con hueso, como el caso del melocotón, albaricoque, ciruela y cereza. Entonces está hablando del durazno, ¿no es cierto?, de la ciruela y la cereza, que tienen su semilla casi parecida a un hueso. Después tenemos las frutas amiláceas, como el caso de la castaña. ¿Cuáles son las amiláceas? Son los almidones y azúcares simples. Tercero, tenemos los granos oleaginosos, como la almendra, la nuez, la avellana, el piñón, el cacahuate o maní, que tienen contenidos de ácidos grasos insaturados.
Cuarta clasificación, frutas secas con un 20% de agua, como el caso del higo, dátil, ciruela y uva. Y fíjense que estos que tienen menos cantidad de agua como contenido, 20% dice de agua nada más, esos son los que fácilmente se los puede deshidratar y por eso comemos nosotros uvas pasas, ciruelos pasas, higo pasa. Quinta clasificación son las frutas oleaginosas, como el caso de la aceituna, que tanto nos gusta, especialmente en las salteñas, el palto, y que tienen alto contenido de ácidos grasos insaturados. Sexta clasificación, que son las frutas exóticas o tropicales, como el plátano, la granada, mango, guayaba, papaya, lichi, kiwi, piña, ¿no? Entonces, vemos ahora la clasificación química de la fruta. Entonces, vuelvo a repetir, la anterior clasificación se trataba de la composición nutricional de las plantas, ahora de la composición química. Las características y propiedades de las frutas están relacionadas con su composición química y su estado de madurez. Primera composición química es el agua. ¿Por qué? Porque es el constituyente principal que da turgidez y jugosidad a los frutos. Constituyen el 54% hasta el 92% del contenido en las frutas. Obviamente, a excepción de la que vemos que se pueden hacer pasas, como son la uva, el ciruelo, el higo, que tienen solo un 20%, ¿no?, de agua, lo cual permite hacer el trabajo de deshidratación. Otro tópico dice reacciones bioquímicas como las enzimáticas. Entonces, un poquito álgida la clasificación esta porque habla de química, ¿no? Las características y propiedades de las frutas están relacionadas, dice, con su composición química y su estado de madurez. Hablamos de los carbohidratos. Primer tópico hablamos del agua, ahora hablamos de los carbohidratos. La fruta varía del 20% al 30%, ¿ya?, de su contenido y es responsable del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Tiene estructuras de polisacáridos complejos como la celulosa y la pectina. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Son los polisacáridos. ¿Cuáles? Celulosa y pectina. Entonces, si se dan cuenta, a veces cuando están viendo la alimentación, dicen, no tengo que comer muchos carbohidratos. De los otros alimentos que no son fruta, ¿cuáles son los carbohidratos? Los fideos y los arroces, papas, ¿no es cierto? Yuca, plátano. Eso tiene mucho carbohidrato. Por eso algunos dicen, no voy a mezclar más de 2 carbohidratos en mi alimentación. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando ahora de los carbohidratos. Ahora hablamos de la proteína. Compuesto orgánico a base de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y dentro de la proteína tenemos los lípidos, ¿no? Dice, el contenido de lípidos en las frutas es muy bajo, similar al de las proteínas. Inferior, miren ustedes, al 1%, con excepción de los frutos de algunas especies como la palta y el coco, que ustedes al probarlo nomás le llamamos, por ejemplo, a la palta le llamamos mantequilla vegetal, entonces tiene sus lípidos, ¿no? Y el coco también, si ustedes han tomado atención cuando han comido un coco, es bastante grasoso, ¿no es cierto? Incluso hacen el aceite de coco, tiene sus lípidos. Ahora, hablando de los ácidos orgánicos son componentes metabólicos primordiales, especialmente de las frutas. ¿Qué tienen de ácidos orgánicos? El ácido tartárico y el málico. Costosos los nombres, pero esos son los contenidos. Así que la fruta no es cualquier cosa, la fruta tiene realmente alto valor en cuanto a contenido químico, nutricional,
¿no es cierto? Por eso es que los médicos lo recomiendan, ¿no es cierto? Como parte de la dieta. Ahora hablamos de los pigmentos, ¿no es cierto? Dice, los pigmentos son sustancias encargadas de proporcionar el color a las frutas con sus diferentes estados de madurez, ¿no es cierto? Uno de ellos es la clorofila. ¿Dónde está? La clorofila se encuentra en las frutas verdes. Es de gran importancia para la fotosíntesis y durante la maduración de las frutas, la clorofila desaparece total o gradualmente por degradación. Es decir, cumple su función, ¿no es cierto?, de elaboración de alimentos y toda la fase que llega hasta la maduración y luego va esa clorofila desapareciendo poco a poco, ¿cierto? Entonces, pero forma parte de las frutas y es de suma importancia, ¿cierto? Los carotenoides. La mayoría de los colores anaranjado y amarillo de las frutas se debe a los carotenoides. En realidad es el caroteno. Y aquí menciona dos ejemplos, como el caso del mango. El caroteno, sustancia química de la fruta, es el responsable de dar el color amarillo al mango, a la pulpa del mango. Y en el caso de la sandía, el licopeno de color rojo es el encargado de darle el color rojo a la pulpa de la sandía, ¿no es cierto? Entonces, para que vamos graficando lo que es el contenido químico de la fruta. Hablamos de las enzimas. Gran parte de las reacciones metabólicas de las frutas son catalizadas por compuestos de naturaleza proteica, ¿eh?, llamados enzimas. Tienen gran importancia en los procesos de maduración. La ficina, higos y breas, la bromelina en piña y la papaína en la papaya. Entonces, este tipo de enzimas tienen una función específica que son catalizadoras, ¿no es cierto? Las enzimas son catalizadoras y tienen su proceso o su función específica. Aquí hablando ya de la papaya, la mayoría de ustedes conoce la reacción de la papaína. La papaína es un ablandador de carne. En realidad, todos los productos que están en el supermercado como ablandadores de carnes son productos derivados de la papaína, hecha de papaya. O también ustedes han escuchado alguna vez seguramente cuando dice la carne está dura para el churrasco de hoy. Hay que echarle papaya verde, porque en la papaya verde es donde hay una mayor concentración de papaína. Entonces ustedes le pican la papaya verde, la ponen la carne en una bandeja y encima la cubren con papaya verde picada, digamos, ¿no? Y se la deja, como dicen, marinar, reposar o remojar 1 a 2 horas y entonces la carne que estaba dura se vuelve blandita y ya la pueden poner a la parrilla. Pero hay en los supermercados, ¿no?, estos productos de la papaya. Entonces, esos son enzimas, ¿no?, que tienen las frutas. Hablamos de las pectolasas. Con la pectinesterasa y la polilacturonasa son compuestos que producen hidrólisis de los grupos éster de las pectinas o rompimiento de la cadena de ácido galacturónico de las pectinas. Todo esto son procesos fisiológicos que son consecuencia de reacciones químicas, pero lo que nos queda en la cabeza es enzimas. Por eso trato de explicarles lo más sencillo, como el caso de la papaína en la papaya. Y las pectolasas, pues entonces, producen hidrólisis, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, una reacción fisiológica producto de la composición química de la fruta. Entonces, un poquito para que tengamos idea de qué es lo que pasa, ¿no? Las amilasas presentes en los tejidos ricos con almidón, como los tubérculos, hidrolizándolos a azúcares y modificando la textura y el sabor. Los oxirreductasas son responsables de las reacciones de
pardeamiento enzimático y de sabores desagradables en la fruta. Por ejemplo, de las oxirreductasas, una de las reacciones o de lo que podemos sentir es cuando usted come un plátano que no ha terminado de madurar. ¿Qué le decimos aquí en Santa Cruz? Está pichiró, dice uno, ¿no ve? Entonces la oxirreductasa es la sustancia que produce ese mal sabor. En la palta, por ejemplo, cuando también no ha terminado de madurar, no es pichiró, sino queda un dejo amargo en el paladar, porque no ha terminado de completar su ciclo. Es decir, cuando la palta tiene que madurar fisiológicamente, digamos, ¿no? Y luego cosecharla, entonces yo la envuelvo en periódico o lo que sea, y en 3 días eso madura, pero no queda con ese sabor, ese dejo amargo que tiene. Entonces, quiere decir que ha terminado su madurez fisiológica y ya no tiene esta oxirreductasa. ¿No es cierto? Un poquito para que vayan entendiendo. ¿Qué otra cosa? En la piña, por ejemplo, cuando no está bien madura, la oxirreductasa puede provocar que esté muy ácida, ¿no es cierto? Demasiado ácida. No ha alcanzado un dulzor porque no ha terminado de madurar. Hablamos de la lipolítica. Están asociadas, dice, con los compuestos lipoides de los vegetales. Pueden causar olores y sabores indeseables en los productos procesados, principalmente en los deshidratados. Un ejemplo parecido a la oxirreductasa, pero en este caso ya son los olores. Entonces cuando ustedes van al mercado y dicen, me dio raro su olor de este plátano o de esta manga, o, ¿no? Uno siente quiere decir que se ha manifestado este compuesto químico que es la lipolítica. ¿Ya? Consideraciones nutricionales. Aquí vemos una matriz de doble entrada en la parte de arriba. Dice de qué fruta estamos tratando y de ahí tenemos el calcio, las proteínas, ¿no es cierto? El hierro, la vitamina A, las tiaminas y la vitamina C. Entonces, ven unos números en rojo ustedes marcados. En el caso de naranja, tiene un 22 miligramos. Debajo de cada componente está la unidad en que ha sido medida. Son miligramos, ¿no es cierto? 22. Y en vitamina C, mire, es el más alto porque tiene 40 miligramos en cuanto a vitamina C. La naranja. El plátano tiene 116 calorías, ¿no? Aquí está, en su columna, calorías. 116, el más alto. Proteína, solo un 10 gramos, ¿no? Son 10 gramos del compuesto por 100 gramos de pulpa. Esa es la unidad. El caso del mango, mire, lo que más tiene es la vitamina A medida en unidades, 600. Y también destacable la caloría. El mango tiene 63 de calorías y 30 de vitamina C. También tiene bastante vitamina C. La piña, los valores más altos están en el calcio con 20 miligramos por cada 100 miligramos de pulpa y 30 miligramos de vitamina C, ¿no? Un poquito para que podamos graficar, están señalados los valores, el rojo que es el más alto y el azul y es el que es menos alto y lo negro que es normal, ¿no? El caso de la papaya, seguimos con el mismo cuadro, eh, tiene bastante calorías, tiene 165 de calorías y vitamina A 200 unidades y tiamina 0,07, no muy alto. Un poco de vitamina C 15, pero no tiene mucho. Aquí lo destacable es las calorías del palto. Papaya, lo destacable es la vitamina A, ¿no es cierto? Porque tiene 1000 unidades. En caso de la guayaba, lo destacable es la vitamina C. En caso de la nuez de Marañón o la nuez del cayú,
tiene valores altos en calorías como 590, proteínas 20, calcio 50 miligramos, ¿no es cierto? Que son contenidos altos de la nuez. Además, ustedes saben que siempre aconsejan comer nuez porque es de alta nutrición. El caso de la guayaba, aquí está la explicación científica de por qué decían tomen té de guayaba, ¿se acuerdan? O consuman guayaba cuando estábamos con lo fuerte de la pandemia del COVID, porque precisamente tiene 200 miligramos de vitamina C. Y a veces nosotros cuando decimos vitamina C, solo pensamos en la naranja, ¿no? En los cítricos. Esos son los que tienen vitamina C por excelencia, pero la guayaba sí había tenido buena cantidad, ¿no es cierto?, de vitamina C. Continuamos. La nuez de Brasil, ¿no es cierto?, tiene 688 calorías y 14.5 de proteína. Lo destacable, vitamina C también tiene 10 miligramos. El dátil tiene 303, también destacable, pero el higo sí tiene 200 miligramos de calcio, 100 unidades de vitamina A, que son destacables en ese sentido. Es bueno recalcarlo eso porque a veces no comemos hígado. ¿Cuántos de ustedes comen higo? ¿Compran en el mercado? No, generalmente se van a las frutas, digamos, más conocidas, como los cítricos, pera, manzana, uva, eso. Pero al higo lo dejamos de lado, ¿no? Es muy bueno consumir el higo, perdón. Bien, antes de continuar, vamos a dejar la clase ahí para no mezclar. Solo quiero que se metan a la cabeza todo lo que hemos visto de clasificación, porque si se dan cuenta ustedes es bastante álgido meterse a la cabeza las clasificaciones. Toma su tiempo y son palabras que no escuchamos a menudo, pero hemos visto todas las clasificaciones de los frutales, ¿no es cierto? Entonces, para terminar la clase, quiero recalcar, remarcar que nos quedamos con la clasificación de caducifolias y siempre verde, o frutales de hojas caducas y los frutales de hoja perenne. Son dos clasificaciones que están como están en la literatura. Entonces, hasta ahí hemos avanzado todo lo que es la clasificación. Entonces, voy a esperar comentarios de ustedes, si tienen alguno, ¿ya? Por favor. Y con eso terminaríamos la clase de hoy día. Los escucho. Bien, ya tengo la lista de asistencia. Sería todos jóvenes, ya que parece que todo está comprendido. Nos vemos el día martes a las 5:10, que es nuestra clase, para continuar con la temática de el medio ecológico en plantaciones forestales. Entonces nos quedamos ahí en ese tema para comenzar, para continuar, digamos, con la clase el próximo día martes a las 5:10, como está nuestro horario. Eso ha sido todo. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien. Hasta luego, Inge.